Ya chicos, gusto en saludar. Bueno, mi nombre, como dijo el profe José Muñoz Miranda, soy ingeniero eléctrico. Chicos, pero aquí el tema es bien simple. Ni yo porque sea ingeniero eléctrico, ni ustedes porque a lo mejor recién cambiaron una ampolleta, se la saben todas. Así de claro. A mí me carga, me molesta y no me interesa con gente que trabaja en el rubro y se cree que se la sabe todas. Así de claro. En este rubro hay que ser bien humilde y bien claros para decir, no sé, pero voy a revisar en los pliegos técnicos. Eso es mucho más eh, bien visto que dar respuestas que no corresponden. La antigua normativa tenía 170 páginas y yo escuchaba electricistas que nunca pescaron la normativa y hablaban como que se la sabían completa. Y ahora que cambiaron los pliegos técnicos, son aprox 400 y tantas páginas. Si no estudiaron 170 menos van a estudiar 400 y tantas. Por ende, ¿qué quiero decir con esto, chiquillos? No se trata que se aprendan las 400 y tantas páginas como loro, así de claro. Pero sí se trata de que ustedes sepan interpretar, tengan claro conceptos, la diferencia entre un alimentador y una cometida, la diferencia entre los distintos tipos de protecciones. Eso es mucho más importante porque al minuto X en decir, este tablero yo lo puedo instalar en tal lugar. Mm, tengo mis dudas, pero déjeme revisar los pliegos técnicos. ¿Dónde aparece el punto? ¿A dónde me voy? Buscaré el RIC en relación a los pliegos técnicos. Y eso es mucho mejor. No den respuesta a tonta y a loca, porque uno nunca sabe con quién se puede encontrar. Entonces, a lo mejor les va a tocar ir a desarrollar un trabajo en una empresa y en esa empresa a lo mejor la persona que está a cargo es un ingeniero eléctrico, pero no hace ejecución, pero sí sabe de la normativa. Entonces, yo siempre, paréntesis, yo siempre uso el nombre de uno de los de ustedes, ¿cierto? Como ejemplo del día, ¿ya? Entonces, en el caso de Alejandro, ¿cierto? Llegó Alejandro a trabajar a esta empresa y se encontró con esta persona. ¿Y qué pasa? Esta persona empieza a hacerle preguntas. No, dice, Alejandro no tiene mucho conocimiento. Así no es esta situación. Y a lo mejor le va a hacer un par de preguntas y resulta que se va a dar cuenta al tiro. Pero es muy distinto a decir, ¿sabes? Déjeme revisar los pliegos técnicos. Hay algunos puntos que yo tengo en duda. A mí estos foros de eléctricos faeneros, yo los detesto porque todos tratan de hacer algo de la mejor forma. Y Además, si ustedes se dan cuenta, claro, si ustedes se dan cuenta, son puras críticas. Y todos hacemos trabajo de excelencia, o buscamos eso, o todos de repente vamos a hacer alguna cuestión de en que sabemos que vamos a estar fuera del tema. ¿Ya? Chicos, a ver, dejemos al tiro unas cosas en claro, ¿ya? Porque me gusta proceder de esa forma. Eh, este curso dura un mes. Y como yo les digo a todos los cursos siempre, chiquillos, Netflix, Star Plus, TNT Sport, eh, cuestiones de película, y póngale todas esas cuestiones. A lo que termine en la clase, póngale al tiro. Suspender este mes. O al menos usted desactive este mes. ¿Por qué? Chicos, este mes es de bastante lectura. Hay pliegos técnicos que son de 80 páginas, RIC 4, y que es uno de los pliegos principales al momento de usted dar su examen. Ya, pero profesor, pero que don Luis dijo que en 2 clases nos prepara usted. Sí, por ahí entonces. Ah, ok, obtiene la certificación. Y después al día siguiente, ¿qué? Ustedes van a aparecer en el Estado Nacional como instaladores eléctricos.
A ver, necesito un eléctrico. Alejandro, ¿de dónde eres, Alejandro Sepúlveda? Activa tu micrófono. Yo ¿Cómo soy de estás? Santiago. Hola, hola. Yo soy de Santiago, pero me voy a radicar en el sur, ¿En qué Osorno. parte del sur? En Osorno. Listo. Purrum, región de, de los lagos, instalador eléctrico. Chuc, 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 chuc. Ah, Alejandro Sepúlveda. Teléfono. Don Alejandro, ¿sabe qué? Necesito que acá en la lechería no sé cuánto venga a hacer un presupuesto, ¿cierto? Por un tema eléctrico. ¿Y qué no es factible? Sí. Y a los 2 días que están en el listado. ¿Y qué van a llegar allá? Ah, no, es que ahora voy a empezar a estudiar. Toda la vida. No, toda la vida. Todos los días yo, en todos los cursos, siempre algo va apareciendo, siempre algo va apareciendo. Como dijo el profe, lléneme de preguntas. Al contrario, yo feliz que me hagan preguntas. Dejo al tiro en claro. El curso técnicamente dice que dura desde las 8 hasta las 10. No empiecen a las 10:05, profesor, estamos listos con la clase, estamos en el horario. A mí me gusta terminar eh, las presentaciones del día. ¿Y eso qué significa? 10, 10, 10, 10, 15, 10 y cuarto, 10, 20, 10 y media. He terminado hasta las 11 de la noche con el RIC del día. Así Saca que el cubo. yo en ese Saca el cubo. aspecto no me caliento la cabeza. Cuando yo digo que desactiven el tema o que en un ratito, un mes fuera, es porque voy a terminar la clase y les voy a mandar 3 archivos comprimidos, ¿cierto? Que están en zip para que trabajen con esos archivos. Puede ser lo mismo a lo mejor que le mando al profe, pero prefiero que trabajen con los archivos que yo les envío, ¿ya? Porque de repente voy haciendo las actualizaciones y ahí está. Profesor, disculpe que lo interrumpa, Dígame, señor, me don estaba con Diego. Diego. Con respecto a lo que usted decía de las clases, Ujú. bueno, yo tengo un problema porque aparte yo estoy estudiando ingeniería civil industrial y, Buenísimo, te felicito. estudio nocturna, o sea, mis clases entran a las 7, pero ¿Ya? ahora y salgo a las 11. Ya. Pero Así mira, que me conecto cuando, por decir ahora, dentro a las 9:10. Mañana igual dentro a las 9:10. Y el oh, jueves, que igual tenemos clase, ahí tengo inglés justo a este horario. ya. Pero mira, Diego. Y en general esto yo se lo hablo a todos. Puede ocurrir que usted incluso hay gente acá que trabaja en minería o gente que trabaja en obra. Chiquillo, yo lo entiendo, ¿ya? Yo lo entiendo y no tengo mayor inconveniente. Revisen la clase, al día siguiente se les va a enviar el link con la clase de YouTube. Revisen la clase, no hay problema, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente en clase nosotros vamos a aclarar las dudas. Entonces es importante que participen. Profesores, que mire, hoy día me toca justo, me voy trasladando desde Calama a mi casa a Osorno, me dice Alejandro. Pucha, no puede estar, po, pero se entiende por qué no puede estar. Pero que no se trate de que estén toda la clase con el Costumbre. micrófono abierto, ¿cierto? Y estén en la casa viendo la comedia. O si hay un día que hay partido, vamos a estar a la hora del partido, a estar con la tele prendida. Eso no, ¿cierto? Hay que mantener un cierto grado de respeto por el resto de los compañeros. ¿Ya? Así que en ese aspecto, Diego, y en general para los que trabajan sobre todo en minería, que de repente es por turno, por situaciones, es complejo, lo entiendo. Cuando les envíen, cuando les envíen, ¿cierto? El enlace de YouTube, hay una forma que esa clase ustedes la pueden descargar para que les quede como ejemplo, como archivo MP4. ¿Por qué es importante? Una vez finalizado el curso, esos links ya no sirven. Ejemplo, hoy día, si hay algún chico del curso anterior que se quiera conectar con el link, ya no se puede conectar porque ustedes están habilitados en la plataforma con sus clases y ya ese link a él no le corre. Entonces busquen la forma para convertir los videos de YouTube en videos MP4 para que tengan sus clases registradas. ¿Ya? Dentro de en la barra, ¿cierto? Abajo aparece reacciones. Chiquillo,
ahí aparece una reacción que aparece una manito o levantar la mano, dice, ¿ya? Para que vayan revisando. No es que yo haga este gesto y yo los voy a mirar. Exacto, eso mismo, Diego, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo a lo mejor voy a terminar la idea, voy a render la idea y a lo mejor van a haber dos, tres, cuatro que tengan preguntas. Ningún problema. Después les doy el paso a cada uno de ustedes para que hagan sus preguntas y sus inquietudes. Y si salen más preguntas, aclaramos todo el tema. Pero déjenme cerrar la idea. ¿En qué sentido? Estoy hablando de los tipos de tablero y qué sé yo. Oiga, profesor, pero es que mire, es que yo tengo un trabajo, ¿cierto? Y hay un tablero. No, déjenme terminar la idea y les doy el paso y aclaramos todas las dudas con referente al tema. ¿Ya? Em, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, tenemos el cambio de clase, o sea, lo normal va a ser clases los lunes, los martes y los jueves. De no mediar algún inconveniente, alguna situación puntual, algún hecho grave por razón a mi tema laboral, yo generalmente aviso por lo menos 2 clases antes. Ejemplo, chiquillos, la clase a lo mejor del próximo lunes no la vamos a hacer, pero les voy a avisar y les voy a mandar mensaje por WhatsApp y esa clase a lo mejor la trasladamos para el día miércoles. Puede ocurrir, ¿ok? O saben qué, chicos, miren, yo a lo mejor hay una clase que está más adelante que coincide con una fecha que yo estoy súper complicado, vamos a adelantar esa clase. Pero ustedes, ¿cómo van a corroborar con el hecho de que en el día, ¿cierto? A ustedes se les va a enviar el link para acceder a la clase, lo mismo que ocurrió hoy día. Entonces, a lo mejor Diego no se pudo conectar, pero si ve que le llega un link de enlace para la clase del día de hoy, Diego va a saber que se tiene que conectar. O los chicos que están en minería, que a lo mejor se perdieron la clase el día anterior, o una clase en que sí se hizo mención a, a eso, ¿cierto? Puede ocurrir que eh, vean el link y que no les cause extrañeza. Conéctense, ¿ya? Porque ahí va a estar el tema de que nos podamos encontrar con esa situación, ¿ya? Déjenme a ver al tiro, hay un tema el día 9 de abril, el 9 de abril, aviso al tiro, el 9 de abril cae día martes. Esa clase aviso al tiro que no va. Y vamos a corroborar, ¿cierto? Si la trasladamos para el miércoles 10 o la trasladamos para el miércoles 3. Pero todo eso vamos a coordinar más adelante. Pero ya aviso al tiro que la clase del 9 no va. ¿Ya? Para que eso lo tengan, lo anoten por ahí en su agenda. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Dentro de los 3 archivos que yo les voy a enviar, ¿cierto? Hay 3 archivos que dicen, eh, ¿cómo se llama? Que dicen lo siguiente. Dicen lo siguiente. Uno dice pliegos técnicos, otro dice varios ayuda, ¿ok? Y el otro que es el curso en sí. En el que dice varios ayuda, hay varias informaciones, varios archivos, ¿cierto? Que, si bien es cierto, no están dentro del curso, pero que nosotros los vamos a utilizar, vamos a trabajar con ellos, ¿ok? ¿Qué quiere decir con esto? Que van a ir algunos ejercicios tipo, profesor, pero si yo supe que aquí en el curso no vamos a hacer ejercicios, ¿es verdad? Acá no hay nada de cálculo, técnicamente en el curso. Pero yo les digo, si hay un alimentador o hay un conductor que tiene 80 metros, ¿es lo mismo que si está a 5 metros? Técnicamente no es lo mismo, pero sí me importa, sobre todo porque Alejandro, ahora cuando se vaya al sur y le diga a la señora Juanita, don Alejandro, ¿sabe qué? Necesito instalar una bomba de agua. Hicimos pozo, ya ahí tengo la bomba a 80 metros. Tiene que Alejandro saber calcular ese conductor que corresponde. La caída de tensión, po. Y es importante, claro que es importante, porque eso se genera un montón de efectos que vamos a ver más adelante. ¿Qué otra cosa? Temas de conductores, códigos de conductores, ¿ya? Yo generalmente al finalizar la clase
Yo digo, ya chiquillos, mañana se nos viene A, B y C de lo que viene en la siguiente clase. O chiquillos, ya mañana vamos a empezar a trabajar con el RIC 1, RIC 2, RIC 3, con el RIC que sea. Al comienzo aparece terminología. Entonces, los que a lo mejor tienen algunos conceptos, o sobre todo para los compañeros de este curso, que eh, tienen o vienen, ¿cierto?, desde el extranjero, vienen con otra terminología. Entonces, es prudente que se anticipen a eso, porque yo me voy a detener en los RIC en ciertos puntos. Yo no vamos a pescar el RIC de 80 páginas y vamos a revisar página por página. Nos vamos a ir a los conceptos principales que ustedes van a necesitar. Si hay algo específico, tendrán que buscarlo ustedes, ¿cierto? Ah, canalizaciones, listo, RIC 4, pum, tendré que buscar y empezar a leer cuál es la condición que yo necesito de esa canalización. ¿Se dan cuenta? ¿Qué otra característica? Dentro de lo que dice varios ayuda, ¿cierto? Aparece una cartilla de trabajos previos que utiliza en él las características de empalme cuando veamos empalme. Hay un planito, ¿cierto? Que para cuando veamos tema del RIC de tableros y alimentadores, también está en PDF, o sea, está en las dos formas, ¿ok? Igual lo voy a mostrar en clase, pero necesito que se vayan familiarizando con eso. A lo mejor sin ser, eh, ¿cómo se llama? Discriminador, por ponerle un nombre. Los que somos un poquitito mayores, a veces nos cuesta un poquitito el tema de el computador. Asesorémonos con alguien, cosa que alguien nos tenga las carpetas, ¿cierto? Ahí en disposición, ¿cierto? Tendremos que descargar a lo mejor el zip si el computador no lo tiene para poder extraer todos los archivos, ¿ya? Entonces, prepárense para esa condición, ¿ya? Porque de repente les voy a decir, ya chicos, váyanse a varios ayudas y saquen tal archivo. ¿Ok? Hoy día, qué sé yo, vamos a trabajar en la clase uno, ¿cierto? Que está la presentación uno, 2 y 3. Y a lo mejor vamos a avanzar con la presentación, qué sé yo, número 1 del día de mañana. Porque en realidad es algo simple, si son conceptos básicos. Hay ciertas cosas que, ya sea por física o por conceptos básicos como conocimiento general ya tienen, pero hay que ir dejando en claro. Yo utilizo dos conceptos, chiquillos, esta información general, léanla, comprendan lo que dice y no se calienten más la cabeza. Pero hay otra que dice, les digo yo, chiquillos, aquí, por favor, pongan atención, porque de aquí, ojo, salen preguntas de prueba. Así de claro. ¿Qué otro concepto? A mí me gusta votar mitos que tienen los electricistas. Hago solamente la pregunta. El diferencial, ¿corta por consumo? Y ahí se las dejo. Yo después les voy a explicar, pero he ganado todas estas apuestas con la respuesta de eso. Listo. La diferencia entre un circuito serio y un circuito paralelo, también mencionamos una serie de conceptos con eso. ¿Ya? ¿Qué otra cosa? Al menos hasta este minuto veo que están todos con su nombre. Claro. Sí, veo que todos al menos están con su nombre, ya eso es importante. Solamente pregunto, ¿hay alguna señorita o señora en el curso que levante la mano? No, ¿cierto? Ok. Chicos, yo en la clase no soy tan rígido en el sentido en que de repente vamos a utilizar palabras coloquiales que utilizamos en terreno, ¿ok? Pero cuando ustedes se refieran en un trabajo, tienen que usar la terminología que corresponde, ¿cierto? Porque cuando hablemos del interruptor termomagnético, nosotros vamos a ver qué es un disyuntor, qué es un automático, qué es la cuestioncita esa que se cae. Listo, lo podemos utilizar acá, ¿cierto? Un breaker, como le dicen los amigos extranjeros. Ok, po. Pero a la hora de los cubos, al momento de presentarse en un lugar, ténganlo claro que deben usar la terminología que corresponde.
¿Ya? ¿Qué otra cosa? Ah, como el profesor les dijo, chicos, ustedes sus instalaciones, si bien es cierto, se van a estar desarrollando dentro del curso, lo que estén ejecutando, vayan ejecutando, ¿cierto? Ya conforme a la normativa, a conforme a los pliegos técnicos. Porque les va a salir la certificación y pueden decirle, ¿sabes qué, Alejandro? Necesito que me certifique ahora la instalación. ¿Y puede ocurrir? Puede ocurrir. Ojo con quién de repente ustedes se relacionan. Oye, ¿sabes qué? Mira, estuvo Alejandro acá, Sepúlveda, ya me dijo que había hecho un curso contigo, pero ¿sabes qué? Alejandro no tiene idea de lo que es un alimentador, no tiene idea de esto, mezcla lo que es corriente con voltaje. ¿Tú lo enseñaste? Chuta, ¿qué hago? Sí, pues, yo lo enseñé, pues, pero hasta ahí, pues. Y el resto son ustedes los encargados de seguir estudiando. Es así de claro. ¿Qué es la otra condición? ¿Qué es la otra condición? ¿Qué es la otra condición? Eh, a ver, ¿qué me falta? Levanten la mano los que tengan cero conocimiento en terreno. Cero conocimiento en terreno. Nunca han hecho una instalación, nunca han hecho algún arranque, alguna cosa. Necesito que levanten la mano, porque eso es importante. Juan, ya. Diego, ya. Chicos, bajen la mano. En el caso de usted, son poquitos. Espero que el resto, que no levantó la mano, es porque ya haya trabajado. Mejor todavía. Con mayor razón usted, Franklin, buenas. eh, con mayor razón ustedes, chicos, se tienen que poner a tono con lo que les falta de la parte de ejecución, porque hay muchas cosas que las van a ver en terreno. Ejemplo, medición con instrumentos. Acá no vamos a hacer eh, mediciones o muestras de mediciones. A lo mejor les puedo decir, chicos, revísense estos links y ahí están, pero hacer el efecto práctico, no. ¿Por qué? Porque al momento que ustedes vayan a rendir su examen, a lo mejor el profesor en ese minuto les va a decir, eh, ya Alejandro, necesito que me mida voltaje, que me mida corriente, que me mida resistencia, que me mida aislación, ¿cierto? En tal condición. Chuta, ¿vamos a regalar esos puntos? No, no pueden regalar esos puntos. Traten de buscarse a alguien con conocimiento, ¿cierto? Que los vaya orientando con ciertos tips, con ciertas cosas. Yo igual les voy a ir dando ciertos tips, ciertas cosas que vamos a ver acá, pero necesito que, entre comillas, ustedes también vayan trabajando eso eh, en paralelo, ¿ya? Porque esto es más que nada reforzar la parte teórica de lo que les falta de la parte eh, de terreno, ¿ya? El enlace del curso parte a las 19:30 aprox, ¿cierto? Previamente ustedes pueden participar haciéndose preguntas, ¿cierto? No queda registrado. Si yo me conecto antes de ese horario o dentro de ese horario, eh, profesor, mire, me quedó una duda con la clase del día anterior en relación con esto, no tengo ningún problema en responder, ¿ok? Ah, yo sé que acá va a existir, porque existen todos los cursos, gente que solamente se va a conectar y va a ver después los videos y va a ver todo después. Y cuando ya estemos, ejemplo, en el RIC 10, RIC 11, cuando estemos rematando, profesor, y oiga, tengo una duda con el empalme, y yo hago lo siguiente. Ejemplo, le digo, Alejandro, usted como presidente del curso, porque Alejandro ha participado bastante, ¿le puede responder al compañero, por favor? ¿Por qué yo hago eso? Porque hay alumnos que cuando ya están en las últimas clases se empiezan a meter en el tema. Y para la gente que va participando en el día a día, es como decir, pucha, si de eso ya lo hablamos. Entonces yo tampoco no me puedo explayar tanto en conceptos, ¿cierto? Que a lo mejor vamos a estar en el RIC 18
en cosas del RIC 1, del RIC 2, del RIC 3, si estamos enfocados en el RIC 18. Entonces, los que fueron constantes, ¿cierto?, en el curso, se torna hasta como falta de respeto. Y eso espero que no exista de parte de ustedes. Mi WhatsApp, como les dijo el profe, va a estar disponible, ¿ya? El profesor sabe que, mire, tengo una duda con tal cosa. A lo mejor no les contesto al tiro, les voy a contestar más tarde, pero, o ¿saben qué, chiquillos? Llámenme al tiro y lo vemos. O yo les respondo al tiro, no tengo ningún inconveniente, ¿ya? Eh, o profesor, mire, ¿sabe qué? Estoy viendo una instalación y tengo la duda si utilizo este material o este material, porque estuve revisando los pliegos técnicos y están estas dos condiciones. Ningún problema, yo lo oriento. Pero es muy distinto a que Alejandro me llame y me diga, eh, oiga, profe, tengo que hacer una instalación eléctrica, pucha, ¿usted me puede dar el listado de materiales de todas las cosas que yo necesito? Y yo digo, no, po, no es lo que corresponde. Muy distinto que Alejandro me dijera, profesor, mire, tengo el listado con todos estos materiales, estoy haciendo, quiero hacer esta instalación, ¿usted me la puede revisar si está bien o si me falta algún material? Ningún problema. Que parta también la disposición por ustedes, po. ¿Se dan cuenta? Ya. Eh, ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, al final del curso vamos a hacer como una prueba tipo, ¿cierto? Porque aquí hay gente que a lo mejor no rinde una prueba hace mucho tiempo. Entonces, para que no lleguen nerviosos, si es verdad, po. Si es verdad, Juan, ¿cierto? Gente que a lo mejor 20 años, 30 años, que ya a lo mejor salió de la universidad o salió del liceo, ¿cierto? O del colegio y nunca rendió una prueba después de mucho tiempo. Entonces, como para que nos soltemos, ¿cierto? Para el momento de su prueba teórica, ¿cierto? No significa que sea la prueba, pero hay muchas cosas que de ahí salen para el momento de eso, ¿ya? Vamos a ver una de las clases, ¿cierto? En relación con temas de seguridad. Como dentro del rubro que yo trabajo, le hago trabajo a gente que tiene panadería. Entonces, yo les digo, o sea, a ustedes se les quema el pan y es puro reírse nomás, pues, ja, 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 se te quemó, pues. Pero en el caso de nosotros, si se nos quema una instalación, se nos quema una persona o se muere una persona, el jajaja aquí no existe. Los van a ubicar, venga para acá, don Alejandro, ¿usted hizo esta instalación? Sí. Oiga, aquí usted puso que era cable 2,5, pero resulta que hay eh, cable paralelo, o hay cable de timbre en este enchufe, po. Chu, venga para acá, po. Suspensión de licencia, la multa, y detrás de eso hay conceptos penales también, pues. Pero puede ocurrir que a lo mejor detectaron que el incendio fue la instalación que hizo Alejandro, ¿sí? Pero Alejandro dijo, a ver, pero ¿y a dónde se quemó? No, pues miren, este enchufe que pusieron aquí en el pasillo, y está con alambre timbre, ¿ya? Pero yo no puse enchufe en el pasillo, puede decir Alejandro. ¿Cómo no? Mire, po, revisemos mi plano, po. Mire, mi plano, lo que yo declaré, no hay enchufe. Mm, Oiga, y don Alejandro, ¿y archivo fotográfico? Aquí está, pues mire, po. Estas son todas mis fotitos de todo mi trabajo que yo voy realizando, las voy guardando. Voy guardando mis planos, mis presupuestos, mis fotos de mi instalación durante todo el proceso de ejecución. Entonces yo enchufe en el pasillo, yo no puse. Ah, oiga, señora Juanita, ¿y este enchufe? No, si no lo puso don Alejandro. ¿Y quién lo puso? Don Pedrito. No hay ningún Pedro, ya, ojalá que no haya ningún Pedro. Don Pedrito, que es un amigo de un conocido que algo sabe de electricidad, pero generalmente le pega a la carpintería. Él me hizo unos muebles. Ya ahí, él me sacó ese enchufe. Ah, don Alejandro, disculpe por haberlo molestado. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego. Y don Alejandro sale limpio de todo el tema. ¿Qué les quiero decir con esto, chiquillos? Sus presupuestos, sus ubicaciones, sus planos, archivos de fotos, las mediciones que realicen. Ármense una carpetita que diga trabajo, ¿cierto? Y en el interior van apareciendo, señora Juanita, y ustedes se van ordenando con eso.
don Pedrito, la señora María, lo que como ustedes estimen por dirección, lo que sea. Y adentro de esa carpeta, todos sus clientes. Yo tengo 400 y tantas instalaciones inscritas. Tengo todo registrado. Listo. Vamos a ver ahora que antiguamente, con la normativa de la 4/2003, no nos pedían informe fotográfico. Ahora sí lo piden. Sobre los 10 kilos. Ah, pero profesor, si nosotros vamos a declarar hasta 10 kilos, sí. Y si la señora Juanita les pide más artefactos y se pasan de los 10 kilos, ¿qué va a pasar con eso? No es que yo no puedo declarar la instalación. Sí, pues, pero alguien la tiene que declarar. Tendrán que buscar un instalador con una clase superior para que les presente eso a la superintendencia. Y a eso que hay que entregar informes de imágenes, informes de mediciones, memoria explicativa. Sí, pues chiquillos. Ya no va a ser solo el hecho de agreguemos un par de enchufes, cambiemos un automático. No, pues. Hay que hacer un planito, hay que presentar una serie de, de información. Así es ahora. ¿Ya? Chicos, dudas, consultas antes que partamos. Bienvenidos nuevamente. Así que aquí estamos disponibles para ustedes. Cuéntenme nomás. ¿No? ¿Estoy solo? Parece que estoy solo. Juan, ¿cómo estás, Juan? Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos. Bueno, Ah, yo me integré a este curso porque yo hago mantención de obra, ¿Ya? ¿ya? Y yo empecé como ayudante, cero conocimiento en electricidad, Muy bien. pero igual tengo algo de conocimientos técnicos, soy técnico en informática. Entonces los cables igual no eran desconocidos para mí. ¿Ya? Entonces, igual el jefe de mantención que tuve, ¿Ah? muy, muy bueno, me fue enseñando todo, normas, reglas, cómo conectar un tablero, cómo armar un tablero, eh, la seguridad para todo eso y aprendí mucho con él en obra. Pero todo el conocimiento que yo tengo ha sido aprendido en obra. Ya. Ahora falta el complemento. Claro, asesorado siempre igual por los compañeros eléctricos. Ujú. Por ejemplo, para conectar las grúas, las conexiones de faena, todo igual recomendado por ellos, ¿no? Usa este cable, hace esta instalación, hazlo de esta forma, ponele tal protección. Y yo he seguido así al pie de la letra y ahí he ido aprendiendo. Hasta el rango que ahora estoy como jefe de mantención. Mira. Entonces, qué mejor que tengas tu acreditación, ¿cierto? Tu licencia, porque también eso es de respaldo. Aquí hay gente que te felicito, Juan, porque, chicos, aquí no me interesa ser, ejemplo, el único ingeniero eléctrico del tema. Ojalá por mí de aquí que salgan todos motivados y que vayan y busquen la forma de que todos hagan la carrera eléctrica. Sí, Aquí no no es, es tema, a mí me hay gustó, campo para todos. a mí me gustó mucho, aparte que yo soy giro sin tornillo, así que me gusta mucho el tema de la electricidad y hacer funcionar las cosas, eso me encanta. Veo, Mira, veo, veo que algo no funciona, me gusta meter mano y hacerlo funcionar y entender por qué. no, muy bien. Te Ahora, felicito, Juan. y ahora en el trabajo se está exigiendo por la parte eléctrica la certificación. Exacto. En Entonces, minería, entiendo. en obras, en edificios, ¿cierto? Lo También que se está exigiendo para los la capataces, supervisores. prevención de riesgo está exigiendo la certificación ahora para toda persona que trabaje en electricidad. Sí, Así sí, que efectivamente. me motivó a meterme al curso, así que espero Qué bueno. aprender todo lo que me falta aquí en este curso. Eh, te felicito, te felicito. Muy bien, Juan. Vale, profe, Chicos, gracias. ¿vale? ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas al tiro, chicos? Si no partimos, de ahí ya vamos. Aquí, José Vidal. José Vidal. Lo que pasa es que ahora estoy haciendo un poco de tiempo porque estoy estudiando la otra parte de la mañana, porque también hice el ¿Tú estás curso por el de tema de instalador gas? de gas. Ok.
Entonces mañana tengo la prueba. Yo soy de Valparaíso, en este momento estoy en la casa de un familiar aquí en Santiago para mañana ir tempranito a dar la prueba. Ojalá que me vaya bien. José Luis, Y eso, José Luis, escúchame. Revisa la clase mañana. Si quieres, desconéctate de la clase de hoy día y revisa la clase mañana. Así tranquilamente te lo digo. ya. Concéntrate en lo que tengas que rendir mañana. Sí, 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 lo que estaba viendo yo, porque no quería estar tampoco fuera de No, esto. no, hágame caso. No, no hay problema. Revisa la clase mañana porque son conocimientos generales solamente lo de hoy día. Así que tranquilo nomás. Ya, pues muchas gracias. Listo. Sí, como dice un compañero por ahí, le va a ir bien, pues. Buenas tardes. Me declaro con poco conocimiento, Juan. Listo. Ya, pues. Sí, de allá vamos a tener que aprender. Ya, chicos. A ver. ¿Quién más? Víctor Morales. Éxito, compañero. Listo, ya. Eso. Ahí está. Ya, chicos. A ver. Como les comentaba, ¿cierto? Vamos a ver algunos conceptos, ¿cierto? Que eh, nos van a ir aclarando terminología, ¿cierto? Para empezar el curso. ¿Ok? Entonces, dentro de lo que es la corriente eléctrica, ¿cierto? Como nosotros podemos dejar en claro que esto interviene en qué? En todos los aspectos ya de la vida. Antiguamente era como un poco necesario, ¿cierto? Ahora no vemos la vida si no tenemos algo de energía eléctrica. Al contrario, si no tenemos iluminación, no tenemos algún enchufe para cargar un celular o para funcionar con algo, ya se nos hace compleja la vida. Las casas, los departamentos que son full electric, quedan sin cocina, sin iluminación, quedan sin enchufe. Listo. Entonces, es súper cotidiano. Obviamente nosotros, eh, todos nuestros artefactos, ¿cierto? De una u otra forma, dependen de la energía eléctrica. Entonces, no se trata más ni menos que la energía eléctrica la que realice, ¿cierto? El efecto o la transformación para que sea en algo lumínico, ¿cierto? O en algún tema de sonido, ¿cierto? En algún equipo de música, o en algo calórico, ¿cierto? En algún sistema de calefacción. Sí, a nosotros ya el tema de la electricidad es súper primordial, ¿cierto? Estamos acostumbrados, ¿cierto?, a convivir con fenómenos eléctricos, tanto naturales como el rayo, y los fenómenos artificiales como la iluminación de nuestros hogares, ¿cierto? Todo eso va dentro de lo que es la electricidad. La energía eléctrica, tanto a nivel doméstico como en la industria, se ha demostrado que es absolutamente imprescindible. Claro. ¿Qué pasa si mandan el aviso de que en tal sector es necesario o se va a cortar la iluminación? ¿Qué pasa con las obras? Se paran las obras. Si hay bombas de agua donde da el uso, ¿cierto?, para el alcantarillado o agua sanitaria, no hay agua, no hay bombas de agua, no hay agua, se suspenden las faenas. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es la electricidad? Nada más que el flujo de electrones que circula a través de un medio. ¿Un medio qué? Un medio conductor, un elemento conductor, un material conductor. Existen metales, existen varios materiales que son conductores. ¿Ok? Eh, Esto es un poco de física, ¿cierto? Que usted a lo mejor tiene que haber visto en parte en el liceo, ¿cierto? Que la carga eléctrica, nada más que son los átomos, ¿cierto? Que en el cual se incluyen los protones, los neutrones y los electrones. Todo esto es llamado núcleo, ¿ok? Ahora, ¿quién se encarga de que la electricidad fluya? ¿Quién se encarga, ¿cierto?, de que exista esto? Son los electrones. Si existe solamente un electrón en la última capa, ese electrón va a ir saltando de átomo en átomo y esto va a hacer que con una fuerza eh, electromotriz, ¿cierto? O un voltaje, va a hacer que se genere un desplazamiento de corriente. Listo. Pero
Si nosotros en la última órbita tenemos una gran cantidad de electrones, ese elemento se va a transformar en un elemento no conductor, sino que en un elemento resistivo. ¿Ok? Los protones tienen cargas positivas, los electrones tienen carga negativa y los neutrones tienen carga neutra. ¿Ok? Los responsables de los fenómenos eléctricos, porque pueden escapar de la órbita, y aquí está lo que les comentaba, del átomo y mucho más ligero que otras partículas. Si existe solamente uno en su exterior, ese se va a ir cambiando de núcleo en núcleo, ¿ya? Entonces, cuando se traspase ese a otro átomo, va a quedar a lo mejor con defectos de electrones. Y el que lo recibió va a quedar con excesos de electrones. ¿Ya? Entonces, para adquirir la carga eléctrica, es decir, electrizarse, ¿cierto? Los cuerpos tienen que ganar o perder electrones. Va a ser netamente el paso que va a tener de uno a otro. Entonces, si un cuerpo está cargado negativamente, es porque tiene exceso de electrones. Y si el cuerpo está cargado positivamente, es porque le faltan electrones. ¿Ya? Como corriente eléctrica o como intensidad, ¿cierto? Es el flujo de carga eléctrica por unidad de tiempo que recorre un material. Se debe al movimiento de las cargas o normalmente los electrones. ¿Ok? Entonces, que esto si yo lo llevo, ¿cierto? A la terminología que corresponde, ¿cierto? Esto serían una carga por segundo o un coulomb por segundo. Pero nosotros no vamos a la casa eléctrica, deme un automático de 10 coulombs por segundo, de 16 coulombs por segundo. La unidad es el amperio o el ampere. ¿Ok? En el caso de la corriente eléctrica, necesitamos mover electrones, ¿cierto? De un átomo a otro por el interior de este material conductor, ¿cierto? ¿Cuál va a ser ese material conductor? Nuestras instalaciones eléctricas se realizan todas en cobre, algunas cosas puntuales en aluminio, tendidos aéreos, pero nada más. En general, nuestras instalaciones se realizan en cobre, ¿ok? Entonces, cuando un átomo cede un electrón y pasa hacia el otro, ¿cierto? Dejando, obviamente se deja un hueco, de ahí obviamente se van cargando por la circulación del T. Listo. Ya, esto es conocimiento general, chicos, no quiero que se enreden con esto, sí que tengan noción. El sentido de los electrones es de la parte que está cargada negativamente, ¿ok? Porque le sobran electrones, hacia la parte que positiva, que le faltan electrones. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sentido de los electrones es de negativo a positivo, pero en realidad la corriente circula de positivo a negativo. ¿Ok? El efecto de los electrones es un sentido, pero nosotros vamos a trabajar de positivo a negativo o bien de fase a neutro. ¿Ya? Para nosotros tener un circuito eléctrico, nosotros necesitamos tres componentes. Necesitamos una carga, un elemento conductor y una fuente de alimentación. ¿Ok? Entonces, para que circulen estos electrones, si yo no tengo una fuente de alimentación, ¿va a haber circulación de corriente? No. Si yo no tengo la carga y tengo todo esto cerrado con el elemento conductor, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cortocircuitar la batería. ¿Y qué pasa si yo tengo la ampolletita esta y tengo la pila o la batería y no tengo los cables? ¿La pila va a funcionar? También, aunque sea inalámbrica, hay que cargarla igual. Tampoco. ¿Dependo de los tres elementos? Obviamente que dependo de los tres elementos. ¿Ok? Entonces, estos tres elementos en sí va a ser lo que inicialmente nosotros vamos a llamar circuito eléctrico. ¿Ok? Cuando ya nosotros mencionamos lo que es un circuito eléctrico, en estos circuitos, ¿cierto? Nosotros nos vamos a encontrar con tres magnitudes. ¿Ok?
que van a ser las magnitudes base, ¿cierto? Con la que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, para comprender, ¿cierto? El funcionamiento de los circuitos eléctricos y electrónicos y poder diseñarlo, necesitamos conocer las magnitudes, ¿cierto? Y saber cómo medirlas. Por eso es lo importante, ¿cierto? De que los compañeros que han tenido poca práctica tengan claridad, ¿cierto? De que algo tienen que aprender en su minuto. Porque si bien es cierto, yo lo estoy preparando para la prueba teórica, cuando vayan a rendir su examen práctico, se van a encontrar que les van a pedir mediciones, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que es una magnitud eléctrica? Es la propiedad de poder medir alguna cosa. Entonces, si yo quiero desarrollar un ejercicio, el cálculo, ¿cómo lo compruebo? En este caso, nosotros podemos comprobar con un instrumento adecuado para tal condición o con el selector en la posición que nosotros necesitamos, ¿ok? Las magnitudes iniciales que nosotros vamos a trabajar, ¿cuáles son? Diferencia potencial o tensión eléctrica o el famoso voltaje, la resistencia, que en corriente continua, porque en corriente alterna, ¿cierto? Vamos a hablar de impedancia, ¿ya? Y la intensidad de corriente, que es la que obviamente va a ser la corriente que va a circular por los conductores, ¿ok? Entonces, en el caso de la diferencia potencial o la tensión eléctrica, es lo mismo, ¿ok? Es la que cuantifica, ¿cierto? La diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, entre los dos puntos que mostrábamos delante en la batería, ¿ok? Puede ser en corriente continua entre un polo positivo en relación al polo negativo en tensión a cero, o entre fase y neutro, que vamos a hablar de 110, 220, 380 o incluso más voltaje, ¿ya? También se puede definir como trabajo por unidad de carga, ejercida por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Listo, conocimiento general. Pero la diferencia potencial, ¿qué es lo que es? Nada más que trabajo partido por carga. Entonces, cuando nosotros hablamos y medimos los enchufes, ¿decimos que tenemos 220 joules partido por coulomb? No, porque hablamos que tenemos 220 voltios. ¿Ok? En el caso de la resistencia, indica la oposición que presentan los conductores o el elemento conductor o la carga, ¿cierto?, al paso de la corriente eléctrica. La resistencia, ¿cierto?, nosotros la vamos a encontrar en los mismos aislantes de los conductores. La aislación del conductor es un elemento en que, como mostrábamos delante en el átomo, el electrón exterior o la órbita exterior tiene muchos electrones. Por ende, no deja que se vayan trasladando de uno a otro. ¿Ok? ¿Eso qué es lo que va a generar? Una resistencia muy alta. Ahora, nosotros nos vamos a encontrar con elementos receptores, ¿cierto? Que van a transformar esta energía ¿en qué? Como les dije, lumínica, calórica, en movimiento. ¿Ok? Ahora, la resistencia ¿en qué se mide? En ohm. ¿Ok? Y esta es la simbología, ¿ya? Los materiales aislantes presentan una resistencia muy alta, tan alta que no permiten el paso de electrones. Todos los receptores que pongamos en el circuito tienen una resistencia y por lo tanto a los electrones les resulta más difícil circular cuantos más elementos conectemos. Entonces, fuera de esto, que va a ser la aislación del conductor, nosotros nos vamos a encontrar con otros elementos que nos van a servir de protección. La mica para las barras de distribución, ¿cierto? Alguien las tiene que proteger, pues no tienen que quedar expuestas. El plástico, goma, cerámica, los aisladores de losa. Entonces, nos vamos a encontrar con varios elementos que nos van a servir para la, la oposición, ¿cierto?, de la corriente eléctrica. Sus calzados de seguridad, ¿qué tienen que ser? Dieléctricos. Entonces, ejemplo, eh, si bien es cierto, yo trabajo en terreno en el día,
Claro, a mí a lo mejor me gustaría andar, qué sé yo, de zapatito o bien de zapatilla, sí, pero lamentablemente, aunque yo no meta las manos, yo tengo que andar con mi calzado dieléctrico, tengo que andar con la ropa adecuada. ¿Por qué? Por cualquier situación, cualquier intervención que pueda ocurrir en el minuto. Ya, pero es que en esta zona, a lo mejor zona de oficina, no tiene mayor tránsito, pero no. Entonces, ¿qué hago yo? Prefiero buscar un calzado que sea cómodo. Venden zapatillas con dieléctricas. Listo. Valen X monto. Prefiero eso y andar súper cómodo. Listo. Soluciono dos problemas al tiro. Donde de repente generalmente todos los días transito más de 10.000 pasos diarios. Tengo que tener algo cómodo, claro. Venden unos zapatos que son dieléctricos, pero que son súper incómodos, sobre todo para el tema para los maestros. Allá punto. ¿Ya? Hay otros materiales también denominados semiconductores, ¿ya? Que dependiendo cómo circule la corriente, ¿cierto? Tienen un sistema o tienen un comportamiento, ¿cierto? De estos materiales. En algunos casos funcionan como elemento conductor y para el otro caso funcionan como elementos resistivos, ¿ya? La intensidad de corriente es la cantidad de carga eléctrica que atraviesa la sección del conductor en un segundo. Y se mide en amperios, ¿cierto? Lo que estamos viendo delante. Los materiales tienen poca resistencia, pues permiten el paso de la corriente eléctrica que circula por ellos. Los conductores, los cables, los alambres, ¿cierto? Después vemos propiedades de eso, pero esos son los materiales. Entonces, como dijimos, los materiales aislantes presentan una alta resistencia, por lo tanto no permiten el paso de los electrones. Claro, porque lo que yo necesito, cuando yo quisiera agarrar un conductor, obviamente que ese conductor a mí no me genere un contacto directo con el cobre y que me genere que podrá ser una electrocución. Claro que sí. Entonces, ¿necesitamos de estos dos elementos en un mismo elemento conductor? Claro que sí. ¿Ya? Eh, la resistencia del conductor aumenta al aumentar la longitud y disminuir el grosor. Camino más largo y estrecho. Ahí está más o menos lo que hablábamos delante, ¿no? Cuando yo le dije, chiquillos, si bien es cierto, ustedes van a pueden declarar hasta 10 kilos. Se hace mención que 100 alimentadores, pero ustedes van a colocar un alimentador de no más allá de 10 metros. Porque en 10 metros no va a variar la caída de tensión. No va a ser algo que les mueva la aguja o que les modifique el tipo de conductor. ¿Ok? Pero si tienen que alimentar esta bomba de agua, como le señalaba delante Alejandro, a 80 metros, a 100 metros, ¿va a ser el mismo conductor? No, va a cambiar. Entonces, al aumentar la longitud, disminuir el grosor, camino más largo y estrecho. Si esto es lo mismo que una autopista, pues chiquillos, yo no puedo ir de 4 pistas y reducir todo a uno. ¿Va a ser lo óptimo? No va a ser lo óptimo. Hay que buscar el efecto contrario. A lo mejor de ir de 2 pistas y aumentar a 4, eso es lo ideal, sobre todo en grandes trayectos. ¿Ya? El concepto de energía, ustedes generalmente lo ven en la facturación, ¿cierto?, que les entrega la compañía. CGE, Enel, Chilquinta, Edelaizen, la compañía que sea. ¿Y qué es lo que es? No es nada más ni nada menos que el consumo que ustedes tuvieron mensual, po. Entonces, tienen el voltaje, los 220 volts, tienen la corriente, a lo mejor lo que ustedes consumieron, lo que pasó por el automático. ¿En cuánto? Durante tanto tiempo. ¿Y esto qué va a ser? Los famosos kilowatt hora. Ah, me suena, profe, que en la boleta aparece ese concepto. Sí, pues son los kilowatt hora que le cobra la compañía distribuidora a usted por el uso. ¿Y todos vamos a consumir lo mismo? No, po. Podemos tener un valor aproximado. Podrán coincidir valores, pero ninguna casa va a coincidir con lo otro. ¿Por qué? Porque a lo mejor eh, Víctor tiene puesto el hervidor media hora y a lo mejor Juan tiene puesto el hervidor una hora.
pero uno prendió más luces, el otro no, el otro prendió el equipo de música, el otro no, el otro tiene más computadores prendidos, el otro no, uno tiene PlayStation y el otro no. Podríamos llegar a lo mismo, pero los consumos son completamente distintos, ¿ok? Si yo les digo en este minuto X, díganme cuántas luces hay en su casa, aquí van a existir distintas cantidades durante este tiempo. Y eso ya genera que ese valor, los kilowatt hora que ustedes van a tener mensualmente, genere una diferencia. ¿Ya? Una consulta Sí, antes. dígame, Alejandro. Ahí sale el anterior, ahí sale el tiempo medido en segundos y la medición sale en En horas. hora. ¿Sí? ¿Se queda lo mismo el tiempo, la unidad de No, tiempo? no da lo mismo la unidad de tiempo. Aquí estamos hablando de que significa que yo tendré que hacer la conversión. Claro que sí. Y para allá voy un poquitito con eso ahora. ¿En qué Ay, sentido? En que si yo les hablo de gigaohm, o les hablo de kilovolt, o les hablo de microamperes, ¿qué tengo que hacer? ¿Tendré que transformar esto para trabajar todos con una pura unidad patrón? Sí. Entonces, ¿tendré que trabajar todo en volt, todo en ampere y todo en ohm? Claro. Entonces, en algunos casos tendré que multiplicar por 1000 y en otros casos tendré que dividir por 1000. Esa parte matemática, chicos, se las dejo a ustedes. ¿Por qué? Porque en algunos casos sí lo van a ver para el tema de cálculo, ¿ya? Para que eso lo tengan presente. Pero bien la acotación, Alejandro. Ahora, ¿a quién se le ocurrió toda esta situación, po? Nada más que a un, un físico alemán, po, que estableció, ¿cierto? Una analogía, ¿cierto? Entre todos estos parámetros, entre la corriente, la resistencia, entre el voltaje. Y de aquí se genera la base de todo este tema, que es la famosa ley de Ohm, que esto es lo mismo, ¿cierto? Que estableciendo una analogía, ¿cierto? De la corriente en relación a un líquido, ¿cierto? Que obviamente si yo la llave de paso o la fuente le doy más caudal, va a circular más corriente. Claro que sí, po. Entonces todo eso va en directa relación, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es la famosa ley de Ohm, estamos claros que vamos a trabajar con voltaje, con resistencia y con la intensidad que vamos a tener en qué? En un circuito, ¿ok? Ya dijimos que una se mide en amperios, otra en volt y la otra en ohm. Profesor, pero si yo yo necesito descubrir la resistencia, este valor que estamos dividiendo aquí pasa para acá multiplicando y este que va a estar multiplicando acá pasa dividiendo. Ah, o sea, profesor, si yo divido voltaje partido por la corriente, ¿voy a obtener la resistencia? Sí. Y si quiero obtener el voltaje, este que está dividiendo aquí y pasa para acá, multiplicando. O sea, profesor, si yo multiplico el valor de la resistencia por la corriente, ¿voy a obtener el voltaje? También, pues. Pero sí o sí, yo necesito al menos dos parámetros conocidos. No puedo tener solo uno. ¿Ok? ¿Por qué esto es importante? Porque de aquí parte el tema. Nosotros vamos a trabajar en corriente alterna, en corriente alterna con voltaje, perdón, con corriente, con voltaje y con potencia. ¿Se acuerdan que les dije que en corriente alterna no vamos a hablar de resistencia, sino que vamos a hablar de impedancia, que aquí va a ser Z? Lo voy a explicar más adelante, pero la impedancia, la resistencia en corriente alterna, al tener elementos resistivos, tener elementos inductivos y tener elementos capacitivos, al medir, nos va a dar cualquier valor menos el que corresponde. Pero cuando ustedes van y compran un hervidor, ¿de qué se preocupan? Cuando ustedes van y compran una estufa eléctrica, ¿de qué se preocupan?
cuando compraron, no sé, un refrigerador, ¿de qué se preocupan? El microondas, ¿de qué se preocupan? De la potencia, ¿no? Entonces, la comparación, como digo yo, de peras con manzana en corriente alterna, nuestro parámetro patrón para comparar todas estas peras con manzana, con plátano y todo esto, si son todos distintos, ¿qué va a ser? La potencia. Ah, profesor, sí, pues si yo me he dado cuenta que si yo pescaba el hervidor, ¿cierto? Y el hervidor dice 2000 watts abajo. Sí, pues. Y la plancha, dice 1500. ¿Ya? Profesor, pero ¿y el aire acondicionado? No tiene resistencia, tiene motor, tiene esto. Veamos cuánto es, pues. Ah, 800 watts, ejemplo. Oye, profesor, pero yo tengo un motor de 3 HP. Listo, ¿cuánto vale un HP? ¿Quién sabe cuánto vale un HP? ¿Cuánto vale un HP? ¿No? Sin miedo, intervengan. No los quiero callados, chicos. ¿Cuál? 746 watts. Listo. 746 watts multiplicado por 3, esa es la potencia que tiene ese motor. Ah, cuando compran ustedes una ampolletita, listo, pues, yo pesco la ampolleta, pum, 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 pum. Este es de 12 watts. Ah, listo. Pero resulta que una se encarga de transformar en energía lumínica, en otra en energía calórica, en otra o dos en energía calórica, el hervidor la estufa, en climatización el aire acondicionado, y tienen todos efectos distintos, po. El computador también tiene una potencia. Yo pesco la placa característica de mi transformador y dice 230 watts. Listo. ¿Cómo los comparo? Por eso que yo en corriente alterna voy a dejar esto un poquitito al lado y vamos a trabajar con potencia. Ah, profesor, entonces si vamos a trabajar con potencia, significa entonces que los valores que tengan conceptos de resistencia no los vamos a considerar. No, resistencia tampoco, en corriente alterna, corriente alterna, corriente alterna, corriente continua, sí, tengo resistencia, no, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque son todos los parámetros que estoy diciendo que nosotros vamos a trabajar con con este y con este. Voltaje, resistencia, no, este sí, no, este sí. Generalmente ustedes van a trabajar con esas fórmulas y tienen que saber de transformar. Oiga, profesor, pero usted dijo que nosotros no íbamos a hacer cálculos. Sí, toda la razón. Vamos a ver un ejercicio, vamos a ver varios ejercicios. Pero, profesor, insisto, usted dijo que no íbamos a ver cálculos. Sí. ¿Y los cuadros de carga con qué lo van a armar? ¿Han pescado alguna vez algún plano eléctrico que venga el cuadro de carga? ¿Y esos cálculos quién los realiza? ¿Se los vamos a pedir a un profesor de matemáticas? No, pues tenemos que realizarlos nosotros. Entonces, si bien en el curso no está incluido el tema de cálculos, fíjense que yo igual les voy a hacer cálculos. Así de acuerdo. ¿Por qué? Porque es necesario. ¿No es necesario tener claridad con la calle de tensión? Sí. ¿No es necesario tener claridad con la corriente de un circuito? Sí. ¿No es necesario tener claridad con la potencia de un artefacto? Sí. O sea, no es tan así como usted mencionó, no, pues, porque no está incluido, pero yo se lo incluyo igual. Listo. Así de niñoso. Ya. Entonces, del patrón base, ¿cierto? Si yo digo corriente, ¿qué necesito? El voltaje partido por la resistencia. Ah, me coincide. Voltaje. Si pesco esta resistencia que está dividiendo, la paso para acá, multiplicando, puedo obtener el voltaje, corriente por resistencia. ¿Y qué tengo aquí? Corriente por resistencia y obtengo el voltaje. Mira. ¿Y la resistencia?
Voltaje partido por corriente. Ah, buena. Sí. Pero vuelvo a insistir, en corriente alterna, la resistencia nunca les va a dar el valor que corresponde, a no ser que sea un elemento netamente resistivo. ¿Qué es algo netamente resistivo? Una plancha, un hervidor, a lo mejor una encimera eléctrica, mm, y el resto, chao. O tienen alguna bobina, o tienen algún condensador, o tienen algunos otros elementos de alguna placa electrónica, el valor de la resistencia o de la impedancia en alterna se distorsionó. ¿Ya? ¿Algún ejemplo, cierto? Resistencia, voltaje partido por corriente. Dice que para calcular resistencia de un artefacto eléctrico, al someterlo a una tensión de 12 volts, circula una corriente de 20 miliamperes. Y aquí está lo que decía Alejandro. Sí, pues. Tendré que transformarlo para que esa condición sea distinta. ¿Cómo lo transformo? De miliamperes tendré que transformarlo a amperes para que ambas magnitudes estén en la misma línea. Voltaje y amperes. Si de miliamperes tengo que transformar a amperes, voy a dividir por 1000. Pero si aquí fuesen 20 o 20 kiloamperes, voy a multiplicar por 1000. Va a cambiar el valor. Entonces yo pesco estos 20 dividido por 1000, 0,02. 12 dividido por 0, 0,2, al final 600 ohms. Y así hay una serie de ejercicios. Revísenlo. Esto es netamente como para que vayan, como digo yo, soltando la mano. En el caso de la potencia, yo pesco, mido con un amperímetro. Ah, dice que tiene 10 amperes. Mido voltaje, 220 volts. Ya, bien. ¿Cuánto es la potencia de ese artefacto? Listo. Potencia por corriente. Ah, pues busquemos ese parámetro. Potencia, voltaje por corriente. Ah, está bien, profesor. Ya, sí. Listo. 220 por 10 son 2200. Ah, profesor, entonces, en el hervidor aprox consume como 10 amperes. Sí, pues. Por eso a lo mejor si usted tiene un automático de 10 amperes en la casa, conecta un par de luces, más el refrigerador, el automático del medidor saltó, no. ¿Se desconectó? Sí, po. O se cayó, que yo sepa, el automático siempre sigue ahí. Claro, aquí nosotros vamos a hablar de que el automático se cayó, de que la palanquita se desconectó. Sí, pero técnicamente, ¿de qué vamos a hablar? De que la protección opera, se activa, ¿ok? O desactiva, según sea el caso. ¿Ya? Dudas, consultas. Esto, chicos, como les dije, es información general, no se vengan a asustar, ¿ok? Hablamos que nosotros vamos a tener dos tipos de corriente. Corriente continua, corriente alterna. ¿Dónde encontramos corriente continua? En las pilas, en las baterías, en un alternador. Profesor, pero es que a la salida yo tengo un computador y en el computador, ¿cierto? A la salida, el transformador, yo he medido y dice que es continuo. Sí, pues, pero el transformador tiene un circuito rectificador que deja la corriente alterna, la transforma y me saca corriente continua. ¿Cuánto? Al voltaje que necesita el artefacto. En este caso, 19,5 volts y tiene una circulación de corriente de 11,8 amperes para los 230 watts que necesita echar a andar mi computador. Listo. ¿Y todo eso se puede calcular? Claro que sí. Entonces, en el caso de la corriente continua, se caracteriza por no cambiar de sentido durante el tiempo. La polaridad positiva va a ser siempre positiva en relación contra el punto negativo, que va a ser siempre tender a cero. Del lado positivo sale una corriente hacia el lado negativo, lo que estábamos hablando. La corriente continua implicará un flujo constante e incesante de electrones a partir de un conductor eléctrico, entre dos puntos que se observan de diferente potencial.
Ya, profesor, pero y en caso de corriente alterna va a ser distinto. Yo pesco la fase del neutro, ¿cierto? Y en algunos casos la fase va a tener valores positivos y en algunos casos el neutro va a tener también valores negativos. Pero eso, ¿cómo lo voy a percibir, profe? Es difícil de percibirlo así tan simple. Por eso que nosotros después vamos a ver tipos de instrumentos o características de instrumentos eh, que nosotros vamos a trabajar con valores eficaces, ¿ok? Un valor constante. Juan, ¿cómo estás, Juan? Oiga, profe, yo en un artefacto de una herramienta de trabajo tenía una placa lógica y esa placa ¿Ya? lógica yo desconecté todo, saqué la placa para revisarla y había que cambiar un condensador. ¿Ok? Y, y cuando lo saqué me dio un golpe de corriente, pero bien fuerte, como que hubiese agarrado directamente un cable. ¿Eso guarda mucha energía? ¿Qué tipo de energía se considera? Mira, me voy a ir a esto. Consideremos o consideren solamente que yo voy a trabajar con solamente este tramo de la onda, ¿ok? Si yo mido o bien corté la energía, ejemplo, en este punto, el condensador quedó con toda esa carga. O sea, profesor, lo que pasó conmigo es que en ese minuto el condensador se descargó conmigo, sí. Pero puede ocurrir que tanto en ese punto o en ese punto, que son valores cero, tú los puentees incluso, tú los tomes y absolutamente no ocurra nada. ¿Ok? Pero eso es poco probable. ¿Por qué es poco probable? Porque esta onda, desde acá hasta acá, imagínese que se divide en 360 veces, en 360 partes. Toda esa onda, profe, se divide en 360 partes. Sí, si yo empiezo a contar, de aquí a acá, tengo 90, 180, 270, 360, o vuelta a cero. Entonces, ¿cuántas partes pasa por cero? Una, dos, tres. O sea, ni casi un 0,01% de que te toque que ese minuto quede sin carga. Entonces, ¿qué significa, profe? Que los condensadores, cuando veamos condensadores, ¿cierto? Siempre deben tener o algún elemento resistivo para que se descargue esa corriente, porque si no, siempre te vas a encontrar con que los condensadores tengan carga. La probabilidad de que te toque que no tenga carga es muy mínima. ¿Ya, Juan? Ok. Vale. Entonces, en corriente continua siempre transitan en la misma dirección. Entonces, si nosotros estamos viendo delante eh, el circuito eléctrico. Esperemos un segundito. Justo, ahí está. Se ve, ¿cierto? ¿Dónde aparece la pila, ¿cierto? ¿Se ve? Víctor, mueve la cabeza. ¿Sí? Ya, listo. Si, si esto, al ser corriente continua, ¿cierto? La circulación de corriente, los electrones ya dijimos que van en ese sentido, de negativo a positivo, pero la corriente va a ser en el sentido contrario, de positivo a negativo, ¿ok? Como hacer de positivo a negativo, en corriente continua, nosotros siempre vamos a hablar de polaridad positiva y negativa, pero en corriente alterna, las polaridades no las vamos a llamar igual. Ya, yo no los quiero escuchar que en corriente alterna, profesor, que en el positivo, porque no es lo que corresponde. ¿Y qué es lo que corresponde? Fase y neutro.
¿Ya? Para eso tenerlo en claro. Al ser en corriente continua, la circulación de corriente va a ser siempre en este mismo concepto, de positivo a negativo. ¿Ok? Pero si esto fuese una fuente de alimentación en corriente alterna, si fuese en corriente alterna, esta circulación, adivinen qué va a ocurrir. En algunos casos va a ir para allá y en otros casos va a venir hacia acá. Va a ir hacia allá, viene hacia acá. ¿Y eso por qué? Por lo que le estaba mostrando delante, pues chicos. Por lo que le estaba mostrando delante. Me equivoqué. No te concedo. ¿Por qué? Porque en el caso de la corriente alterna, en algunos casos va a estar circulando la corriente en un sentido y acá va a estar circulando en otro sentido. Pero en la sumatoria, en el largo de esta onda, va a ocurrir que siempre va a existir una circulación de corriente cuando tenga mi carga, tenga mi fuente y tenga mi elemento conductor. ¿Ya? ¿Qué quiere decir con esto? Que en continua siempre la corriente va a transitar en la misma dirección. Vuelvo a insistir, de positivo a negativo. ¿Ok? Siempre del potencial mayor al potencial menor. ¿Ok? Esta es la simbología de corriente continua. En el caso de corriente alterna, ¿quién la genera? ¿Quién la produce? Los alternadores, los generadores, ¿cierto? ¿Dónde? En las centrales. Listo. ¿Ok? La corriente alterna es más fácil de generar y de transportar. Por este motivo es la habitual la que usamos generalmente los enchufes en la vivienda. Todas nuestras plantas de generación en Chile es para transformar o distribuir la línea de alta tensión en corriente alterna. El proyecto que estaba pensado para lo que era Hidroaicén estaba pensado con corriente en, perdón, la distribución, ¿cierto? Con corriente continua. ¿Ok? Pero obviamente como no se desarrolló ese proyecto, no era así. Los aparatos que utilizan corriente alterna, obviamente son todos los que se enchufan directamente a la red, todos los artefactos que ustedes conectan. ¿Ya? Por eso es porque entonces el computador, ¿cómo tiene entonces corriente continua? Por el transformador. Valga la redundancia, transforma la entrada del voltaje en un voltaje menor, igual o mayor, puede ocurrir, y si tiene un circuito rectificador, va a transformar eso de corriente alterna a corriente continua. ¿Ya? En el caso de la corriente alterna, ¿cierto? La variación en el tiempo puede tener diferentes formas, la más usual, la onda sinusoidal. Si ustedes miden con un osciloscopio esta onda, la onda va a ser de esta forma, que es lo más frecuente. En corriente continua, ¿cierto? Si uno mide las ondas, esto es lo perfecto, esto es lo óptimo. Pero generalmente si uno analiza los espectros, ¿cierto? De esta onda, puede ser de que uno se encuentre con estas variaciones, con esta variación. Pero si yo amplío esto, a la larga se va a ver como una línea continua. Pero siempre existen estas variaciones, ¿ya? En el caso de la corriente alterna, todas nuestras señales generalmente son de esta forma, ¿ok? La amplitud de la señal es la altura que alcanza la señal del valor peak o el valor peak to peak, ¿cierto? De la amplitud de la onda. De entre ese el valor máximo, como este el valor máximo, ¿ok? En el caso del periodo es el tiempo en que tarda la señal en repetir su forma. Entonces, si yo parto aquí y termino aquí, ¿esta es la misma forma que esta? No, por ende, esta onda completa es un periodo.
¿Ok? Esto es un ciclo positivo, esto es un ciclo negativo. Todo esto es un periodo. ¿En qué? La onda se vuelve a repetir con el mismo punto. ¿Ok? La magnitud es inversa del periodo, se denomina frecuencia y representa el número de ciclos que se producen durante un segundo. Su unidad de medida es el Hz. Ah, profesor, si es que yo he visto que los artefactos dicen 50 Hz. Sí, esa es la frecuencia con que se trabajan todos los artefactos en Chile. ¿Ok? Entonces, de repente, les pueden decir, Alejandro, necesito, mira, compré este producto en Estados Unidos, lo traje a Chile y la placa dice 60 Hz. ¿Qué es lo óptimo que tendría que decirle Alejandro? Señora Juanita, momentito, pero mire, está pero buenísimo el artefacto que trajo, pero la frecuencia que tenemos en Chile son 50 Hz y allá funcionan con 60. ¿Y eso qué puede hacer? Que incluso el artefacto se queme. Hay artefactos que dicen 50, 60 Hz. Yo la voy a mostrar. Mira, a ver si se ve. Espérame un segundo. Ahí está. ¿Se encuentra? 50, 60 Hz. Listo. ¿Qué significa? Que, o sea, yo me voy a Estados Unidos con este computador y lo podría enchufar allá. Sí, cambio el adaptador del enchufe, ¿cierto? Me adecuo a los enchufes locales y podría funcionar. Sí, pero es un artefacto que viene preparado para eso. Pero ustedes tienen que saber identificar que a veces van a llegar clientes. Miren, compré este motorcito para no sé qué, esta bombita para que no sé cosa, estas otras luces para no sé qué, ¿ya? Y dice 60 Hz. A corto plazo se va a quitar, ¿ya? Para que se lo tengan presente. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa onda se repite 50 veces, pero en un segundo. O sea, profesor, que esta ampolleta se prende y se apaga, porque aquí se va a prender, aquí se va a apagar. Se prende y se apaga 50 veces por segundo. Sí, que su ojo no lo perciba, eso es otra cosa, pero sí es así. Profesor, ¿y las ampolletas incandescentes, las que habían antiguamente, también se prendían y se apagaban 50 veces? También. Ah. Profesor, proyecto, ¿cómo yo lo puedo percibir? Se han ido y han visto las luces en el cerro que de repente ustedes dicen, oye, pero ¿por qué se prende y se apaga? Ese es el efecto ahí donde se puede notar. Por el traslado de la luz en el tiempo. Ahí se nota. Juan. El, a veces en el monitor del mismo computador con una cámara o mismo celular, se nota a veces el juego de cambio de onda. ¿Y eso qué es lo No que sé si es? será, eso tiene que ser los ciclos de que va pasando. Exacto, exacto, exacto. Eso es. Sobre todo con los elementos electrónicos. Si los elementos electrónicos perciben todo este tipo de cosas, sobre todo que están asociados con corriente alterna. Ah, profesor, iluminación LED, sí, pues, está rectificada, pero viene de la base. ¿Se dan cuenta? Entonces, por ahí pasa. Entonces, ¿es importante la frecuencia? Clarísimo. Si yo pesco la placa de un artefacto, entre comillas, es lo primero que yo me tengo que enfocar. Pero eso, y en todos los artefactos, con mayor razón en los motores. Con mayor razón en los motores. Si el motor dice que viene preparado para 50 y 60 Hz, espectacular. Pero si el motor dice 60 Hz, ¿ese motor le sirve para trabajar en Chile? No. Va a durar poquito, se va a quemar. Así de corto el tema. Pero este artefacto, el transformador del computador, 50, 60 Hz, ningún problema. Me voy a Estados Unidos, me voy a Colombia, me voy al país que sea, que tenga 60 Hz, ningún problema. Compro el adaptador para el enchufe y listo. Eso es. Pero tenemos que tener la claridad. Y en relación al voltaje, también, pues. Si el artefacto dice que es para 110 o que es para 220 y no aparece nada más, tendrá que funcionar con eso. Antiguamente, ¿qué hacía la gente? No, me fui a Estados Unidos, me traje el tremendo equipo de música
¿Y cuánto te salió plata chilena a mitad de precio? ¡Oh, qué bueno! Pucha, pero cuando vais de nuevo me traí, ¿ya? Sí, no es problema. Enchufémoslo, saqué más. Ah, y a ver, pero ustedes funcionan con 110, ¿o no? No con 220. Chuta, pero no sabía. Se quemó el artefacto. Ya. No es que, ¿sabe qué? Me dijeron que en Chile, como funcionan con tensiones distintas, cómprese el transformador. El transformador terminaban pagando el otro 50%. Entonces, ¿qué hicieron estas distintas marcas de televisores, de equipo de música, computadores y bla, 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 bla? Prepararon los transformadores, y fíjense en su casa, con el televisor, con el computador, con lo que sea, ¿qué es lo que aparece? Aquí en este caso, pum, 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 de 110 hasta 240. O sea, profesor, usted lo puede conectar donde existan 110, donde existan 240, donde exista. Sí, mientras esté dentro de ese rango, yo no tengo ningún problema. Profesor, y todos los artefactos, revise, pues. Empiecen a revisar las placas, empiecen a familiarizarse con datos, con información que ustedes les van a permitir más adelante que calcular un circuito, proyectar un circuito. Si esto dice que consume 230 watts y tengo solamente este enchufe para el computador, ¿me está dando un dato? Claro que sí, pues si ya dijimos que las potencias van a ser los que nos van a dar ese parámetro. Chicos, para ser más claro, cuando nos toque la unidad de potencia, lo más probable es que lo hagamos en dos clases. Es tan extenso y vamos a utilizar tantos conceptos de potencia que por lo menos van a ser dos clases. Si ocurre una, es porque no intervinieron en nada, no preguntaron nada y se la saben todas. Y aquí yo le hago dos, tres preguntas a cada uno y aquí nadie se las sabe. Y ustedes me hacen preguntas a mí, tampoco me las sé. Listo. A ese nivel tenemos que ser de humildes nosotros los electricistas. ¿Qué otra condición? Vamos a ver. En el caso, dentro de la que es corriente alterna, nosotros nos vamos a encontrar con dos tipos. La corriente alterna monofásica y la corriente alterna trifásica. La corriente alterna monofásica, obviamente va a ser la que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿cierto? Que vamos a tener 220 volts entre fase y neutro o entre positivo y negativo, fase y neutro, ¿cierto? Ya dijimos que en corriente alterna, fase y neutro, ¿cierto? Entonces, eh, va a ser lo que nos va a entregar generalmente las compañías distribuidoras. Es el parámetro que corresponde, ¿ok? En el caso de la corriente alterna, son más usadas bien en la industria. Pero, ¿qué pasa si Alejandro en su casa tiene sala de cine, tiene tina hidromasaje, tiene un montón de aire acondicionado, tiene un montón de iluminación, tiene un montón de enchufes, tiene nana para el servicio para el día, nana para el servicio para la noche, tiene lavadora, secadora, ¿cierto? Puede ser que con un empalme monofásico le alcance, a lo mejor no, po. ¿Requiere un empalme trifásico? A lo mejor sí. ¿Puede ocurrir? Sí, podría ocurrir, pero va a depender de la potencia. ¿Ok? Generalmente no, porque generalmente se va a ver más que nada en la industria. ¿Qué ventajas tiene frente a al otros tipos de corriente? Que es más fácil de elevar la transformación, la tensión, ¿cierto?, con transformadores para el transporte de líneas de larga distancia, con el fin de reducir pérdidas por efecto Joule. O sea, cuando se genera en una central hidroeléctrica, ¿cierto? A este motor, cuando la giran las aspas del agua, genera una tensión. Y esa tensión, para ese tipo de motor, a lo mejor estoy hablando de un ejemplo, puede ser de 12.000 volts. Listo. Pero ¿qué es lo que hacen? Instalan transformadores para elevarlo a lo mejor a 110.000 volts. 110.000 volts, vayan haciendo la magnitud. Listo. Transfieren todo el rato en 110.000 volts las torres de alta tensión. Bajan a los patios. Y ahí a lo mejor derivan a 13.200, a 12.000, a 11.000, dependiendo de la compañía distribuidora. Listo.
Y ahí van las líneas de media tensión, ¿cierto? Afuera de los postes de su casa, ¿cierto? Hasta llegar a un transformador de 5, de 10, de 15, de 50, 35, 70, 100 kVA, 500 kVA para alimentar la cuadra, la manzana y todo lo que corresponda. ¿Ya? Y de ahí, ¿qué hace? Pesca los 12.000, los 13.200 y los baja a 380. Y entre las 380 más le ponemos el neutro, tenemos los 380 y los 220 para la distribución en baja, ¿cierto? De todo ese sector. Eso es. Ahora, técnicamente, ustedes lo que es en distribución no se van a meter. ¿Ok? Ustedes van a ver situaciones con 220 o con 380. Porque instalar un transformador, cualquier cosa de eso, ¿cierto? Requiere de un instalador con licencia clase A. Puede ser que les llegue el proyecto y ustedes ejecutarlo, ¿cierto? Que hay que instalar los postes, hay que instalar el transformador, hay que dejar todo el cableado, sí, pero ustedes no pueden certificar eso. Y eso es el proyecto ya que va a llegar generalmente definido, ¿ya? Otra ventaja, reciben un mejor uso de la potencia en motores de alterna frente a una alimentación monofásica. ¿Por qué? Porque tengo menores pérdidas, menores caídas de tensión en un sistema trifásico que en un sistema monofásico. La generación trifásica es la forma más común en la que provee un uso más eficiente de los conductores. Por lo que comentaba, tenemos menores pérdidas, porque en el caso de un sistema monofásico, si hablábamos delante de la bomba que está a 80 metros y esa bomba es monofásica, tenemos que considerar tanto el conductor, tanto el largo de ida como el largo de vuelta. En cambio, en un sistema trifásico consideramos solamente el largo de ida. ¿Ok? La utilización de la electricidad en forma trifásica es común mayoritariamente para uso en la industria, donde muchas máquinas funcionan con motores para esta tensión. Entonces, claro, nos vamos a encontrar con motores para 380. Sí, pero ¿y en esa oficina la iluminación es a 380? No. Sacamos una fase más conectado con el neutro y ahí tenemos 220 volts. La iluminación con 220, el hervidor, la cafetera, ¿cierto? El aire acondicionado, dependiendo de la potencia, a 220, los computadores a 220. Por eso que es mucho más versátil también, ¿ya? La corriente trifásica está formada por un conjunto de tres ondas desfasadas una con respecto a la otra, en 120 grados. ¿Qué quiere decir con esto? Ah, ¿está aquí o no? Claro. Que si yo pesco esta onda y nace en este punto que aquí está en cero, ¿ok? Cuando nazca la siguiente onda, cuando dice 120 grados desfasado, yo pesco esto y lo divido entre 60 y tomo acá los 120. Este es el punto de los 120. ¿Qué significa? Que la siguiente onda va a nacer recién aquí en los 120. Listo. Y en los 240, si aquí tenemos 270, perdón, 270, más o menos acá, ¿cierto? Aquí recién va a nacer la, ah, la tercera onda. Y se van a ir repitiendo el mismo efecto cada una, ¿cierto? En el tiempo. Listo, se van a ir repitiendo en el mismo tema. Este desfase que se genera en las tres líneas, ¿para qué es? ¿Qué función nos va a cumplir? El hecho de que nosotros podamos hacer girar un motor trifásico. Yo no puedo pescar una fase y con la misma fase puentearla en un motor trifásico porque no va a funcionar. Necesita el desfase de las tres ondas. Pero yo necesito el desfase de las ondas para iluminación. No, no me es necesario, porque voy a trabajar con una onda nomás. ¿Ok? La corriente trifásica se genera mediante alternadores dotados de tres bobinas o grupos de bobinas arrollados sobre tres sistemas de piezas polares equidistantes entre sí. Muy similar a lo que es la simbología del símbolo de la Mercedes-Benz. Listo. Entonces, cuando yo le inyecte energía y se active la primera fase aquí, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a empezar a mover, po. Pero la otra, ¿cómo va a agarrar fuerza?
Cuando pase por el punto de los 120 grados, ¿qué va a pasar con esa bobina? Ah, va a agarrar energía. Y la otra cuando llegue a los 240 también va a tomar energía. Y eso va a hacer que este motor empiece a girar, tanto para producir energía como para generar movimiento. Entonces, cuando habla de que tiene 3 grupos, es porque dentro de este mismo gran motor, imagínate este motor en una central hidroeléctrica, puede ser de que este motor, a lo mejor el otro grupo de bobinas lo tenga acá. Claro. Po. Ah, o sea, profesor, y con otros borneras, claro. O sea, puede ser que este mismo motor me esté generando dos, con el mismo movimiento, dos fuentes de alimentación. Sí, puede ser. Pero estamos hablando de motores inmensos, pues, de centrales. ¿Ya? Y en algunos casos puede ser que tengan hasta 3 grupos de bobinas, también puede ocurrir. ¿Ya? Juan, dale. Profesor, no, Sí. para poder entender un poco de lo que estaba diciendo del motor en las 3 fases. Entonces, de repente he visto en algunos videos de los mismos motores trifásicos que los conectan a la red monofásica con un condensador. ¿Qué pasa ahí en eso? O cómo funciona, si es tan Mira, así o no? mira, lo que van haciendo es activar las fases en pulsaciones distintas y de ahí le sacan de inercia el motor, pero no es lo que corresponde, porque después ya los condensadores tenéis que desconectarse. Es netamente para sacarlo de la inercia, pero no cumplen la misma característica porque al final quedan trabajando con uno o con 2 fases. ¿Y eso qué va a querer? En la otra que ya le están inyectando más corriente y las bobinas vienen preparadas para una cierta cantidad de corriente. ¿Qué le va a pasar a esa bobina? Se va a empezar a tomar temperatura y si toma temperatura, el aislante se empieza a derretir y si el aislante se empieza a derretir dentro de lo que ustedes han visto en una bobina, se va a empezar a pasar energía de un conductor a otro, cortocircuito, murió el motor. Sirve para sacarlo, sí, pero no es lo que corresponde. Como digo yo, vamos a ir botando varios mitos, así que buena la consulta, Juan, ¿ya? Eh, La mayor parte de la generación, transmisión, distribución y utilización de energía eléctrica se efectúa por medio de un sistema polifásico. ¿Se han visto que las torres de alta tensión de repente no van solo 3 cables, po? Van varios cables? ¿Se han dado cuenta en torres de alta? Claro, porque en el fondo, si la generación tiene, como les mostraba, 2 o 3 núcleos, esas 3 tensiones que se van generando con ese desfase, tienen que trasladarlas hasta ciertos patios de subestaciones en distintos sectores. Ventaja de los circuitos trifásicos, la posibilidad de disponer de 2 tensiones distintas, la más alta para receptores de mucho más consumo y la otra de menor consumo doméstico. Lo que habla de la oficina. Po. Si tengo motores, la planta para atrás, máquinas, tengo todo eso con trifásico, utilizo las 3 fases. Po. Pero si voy a tener iluminación, voy a tener enchufes para la cafetera, para aire acondicionado, para los computadores, eso funciona con los 220 volts. ¿Ya? Menores pérdidas en el transporte de energía y por tanto uso de conductores de menor sección. Si yo tengo un motor que me consume 3 HP y lo tengo a 80 metros, a 100 metros, y ese motor yo lo compro para alimentarlo de manera monofásica, ¿ok? Ese motor, ese motor va a requerir de conductores de mayor sección. En cambio, si ese mismo motor de 3 HP, ese arranque de los 80, de los 100 metros es trifásico, la sección de los conductores va a ser menor. Ah, ya. O sea, profesor, si en la casa de la señora Juanita yo sé que no tengo eh, ninguna posibilidad de tener un arranque trifásico, tiene que contemplar que el ducto, la cañería, los postes, lo que sea, y los conductores van a ser de mayor sección para darle el voltaje óptimo a ese motor. Pero si yo dispongo de esa tensión trifásica y tengo la opción de colocar esta bomba y me la están vendiendo en 3 HP monofásico
y en 3 HP trifásico, ¿qué me conviene? 3 HP trifásico. El comportamiento de ese motor es mucho mejor, ya que tiene un par torque menos ondulado que las monofásicas, o sea, un mejor rendimiento. ¿Ok? Mejor rendimiento en los receptores, los generadores trifásicos que en los monofásicos, que en los artefactos. Lo que estaba hablando recién. Si ese motor es trifásico, es mucho mejor que si fuese un motor monofásico. ¿Ya? Chicos, yo sé que esto es harta información, primer día, no se asusten, solamente lean, revisen, déjense conceptos, pesquen esta presentación, pucha, del concepto trifásico, ¿qué es lo más importante? Esto, y eso se me queda en la cabeza. No quiero que esto se lo aprendan de memoria. De esto, si aparece algo en la prueba, bienvenido. Si no aparece nada, chiquillo, adelante, conocimiento general. ¿Ya? Así que tranquilo con eso, no quiero que se desesperen, revisen estas presentaciones. ¿Ya? Alejandro. Una consulta, profesor, la trifásica, los hertz son iguales. Sí, señor. En Chile, independiente si funcionamos con monofásico o con trifásico, los 50 Hz son siempre. Gracias. ¿Sí? Ya. ¿Dudas? Consultas, chicos. Aprovechen, aprovechen. Yo sé que hoy día, primer día, están con un poquitito de temor. Ah, ahí don Juan, ¿cierto? Tranquilo nomás, don Juan. Sobre todo los que somos mayores, no se asusten, vayan haciendo preguntas. Profesor, porque yo creo que la pregunta a lo mejor puede ser tonta. No, chiquillo, porque de esa pregunta la desmenuzamos y aclaramos dudas, pero para todo el mundo. Así que en ese aspecto no se compliquen. ¿Ya? Juan, Profe, el tema del motor trifásico, que yo he trabajado harto con eso, ¿ya? eh, al invertir fase, obviamente uno invierte también polaridad en los motores. No es la polaridad. O O sea, sea, a inviertes ver, el sentido de el giro. sentido de giro. Eso, perdón, no me explicaba Sí, sí, bien. sí. Sí, ¿no? Bien. ¿Eso afecta en algo al motor al cambiarle a veces a cada rato el sentido? Sí. O sea, a ver, nosotros nos podemos encontrar con un motor, ejemplo, que es una polea que necesita trasladar material en un puro sentido. Estoy hablando de un ejemplo. Pero ¿qué pasa si Juan vino, le hizo una mantención, cambió el motor, ¿cierto? Y lo conectó al revés? Si necesita que gire ya la polea, ¿para dónde empezar a girar? Hacia el otro lado. Y a lo mejor ese motor necesita solamente girar hacia un lado, porque hacia el otro lado, ¿qué puede pasar? Podría ocurrir que se queme ese motor. O esa máquina, si la dejamos funcionando hacia el otro sentido, puede ser de que haga un proceso técnicamente que no corresponde. O sea, un ejemplo sería una bomba de agua, que si necesito expulsar y en Claro. este sentido giro, la voy a saturar. Bueno, excelente la comparación. Buenísimo, po. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que yo necesito. Eso es lo que yo quiero. Que vayan asociando con cosas cotidianas que ustedes tienen, que han visto en terreno, con explicaciones técnicas. Bien, Juan. ¿Por qué, chiquillo? Porque esa bomba, si es monofásica, siempre va a girar en el mismo sentido. Pero si la bomba es trifásica y le conecté una de la polaridad como no corresponde, va a ser el efecto contrario. En vez de impulsar agua hacia arriba, ¿qué va a pasar, Juan? ¿Qué va a pasar con esa bomba? Va a ser el giro al revés, se va a saturar y va a reventar. Va a reventar. ¿Ok? Yo tengo una máquina que, ¿cómo se llama? Es una máquina que troza, de los amigos de estos de los panaderos, ¿cierto? Que troza el pan, los panes que hacen, como un tipo pan de molde, ¿cierto? Que para que se lo entregue en lámina. ¿Ese motor puede girar en el sentido contrario? No, porque las cuchillas tienen que ir haciendo el efecto de desgaste del pan, pero no pueden hacer el efecto contrario porque al final las cuchillas no están preparadas para el efecto contrario. Ah, entonces eso quiere decir que sobre todo en los motores trifásicos es importante la polaridad. Sí, y eso, ¿cómo lo vamos a denominar? ¿Secuencia positiva o secuencia negativa? ¿Ok? Entonces, eso nos va a dar la característica de que si ustedes miden
en un tablero trifásico y miden secuencia, si ustedes tienen secuencia positiva, revisen en ese motor. Si tiene secuencia positiva, significa que toda su instalación va a tener secuencia positiva. Entonces, si llega otro motor, ¿con qué lo van a conectar? Con la R, con la S, con la T, con L1, L2, L3. Pero si necesitan invertir, ustedes pescan dos de estos cables, le cambian la posición y automáticamente el giro del motor cambia. Yo pesco cualquiera de esos tres cables y los invierto y le cambio el sentido del motor. Por eso que es importante. Por eso que es importante ver en ciertas máquinas que trae una flechita con el sentido de giro. Entonces, ¿qué hago? A lo mejor ese motor aguanta y soporta el hecho de que gire para el otro sentido. Puede ocurrir. Lo pulso, doy un pulso corto, veo para dónde giran las aspas, veo para dónde gira la flecha o veo para hacia dónde necesito que gire ese motor. Y si no está girando como corresponde, ¿qué hago? Pesco de estos tres conductores y invierto la polaridad. Y automáticamente ese giro pasa al sentido contrario. Oiga, profesor, pero es que yo he visto motores que giran y de repente trasladan cosas y de repente se devuelven. Listo. Tienen inversores de marcha con algún sistema básico con contactores, con algún sistema básico con PLC, con un sistema básico con cualquier otro elemento, con relé, lo que sea. Pero esa es la parte de control. Pero la alimentación de la fuerza con el control va a ser el cambio. Para este caso es lo mismo. Si yo tengo este motor que necesita mover este puente, por decir un ejemplo, para allá y para acá, si yo lo aprieto que gire en un sentido, sí, va a girar. Pero si yo necesito que se devuelva, va a activar el otro sentido dentro del mecanismo de control interno, va a hacer que se invierta en esta fase y el motor gire hacia el otro lado. Pero se sabe que es un motor que va a tolerar las variaciones de polaridad sin ningún problema. Pero como dijo Juan, ¿y la bomba de agua, profe? Si al contrario, si yo no le cambio el giro, la voy a matar, la voy a saturar, va a morir. Motores que no vienen preparados para eso. ¿Se dan cuenta? Eso es como en líneas generales. Bien, Juan. Dudas, consulta, chicos. Mañana, 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 mañana. Mañana, mañana. Vamos a ver circuitos de corriente continua. Vamos a ver circuitos de corriente alterna. ¿Ok? Dentro de los circuitos vamos a ver lo que es serie, paralelo y mixto, más que nada para entender un concepto. Y ahí cuando yo quiero que empezar ya como a botarle ciertos mitos. Profesor, es que yo escuché que un electricista dijo tal cosa. No, que no es así. Para que se vayan desprendiendo, ¿cierto?, de esos conceptos que erradamente nosotros utilizamos. ¿Ya? Matías. Hola, profe. Yo tengo una consulta. Respecto a los motores, tengo entendido que hay dos tipos de conexiones, que es la triángulo y la estrella. Sí, Eh, ¿Cuál es su diferencia o cuál es su variación? es que, mira, me voy a adelantar un poquito, pero hagamos algo para presentar el tema. A ver, dame un segundito. Dame un segundito. Bueno, un segundo. Cuando nosotros hablamos, dijimos la R, la S, la T, o la línea 1, la línea 2 o la línea 3. ¿Ok? Cualquiera de estas dos cosas a nosotros nos van a servir. ¿Se ve lo que estoy rayando, cierto? Muévame la cabeza. Bueno, listo. Cuando yo hablo de estrella, les dije que el sistema estrella era como muy similar al símbolo de la Mercedes-Benz, ¿cierto? Y si yo hablo del triángulo, está fácil, ¿cierto? Ok. Si yo les pregunto, ¿ustedes se han fijado cuántos cables vienen en media tensión hasta el transformador que está fuera de su casa? A lo mejor vienen tres cables siempre. Los de media tensión.
Los que van arriba del poste en la cruceta. Porque los que vienen abajo o vienen enrollados o vienen cuatro cables. Ah, ok. Entonces, profesor, cuando viene todo lo que es distribución, ¿en qué viene conectado? En triángulo. Listo, porque si yo digo entre ese punto y ese punto, esto va a ser R, S, T. Entre R y S tengo 380. Entre S y T también tengo 380. Entre T y R también tengo 380. ¿Ok? Listo. ¿Me coincide con eso? Sí. Pero esto es lo que dijimos que era triángulo. Pero cuando ya pusieron el transformador, ¿cierto? Y la red de distribución abajo, vienen 4 cables. Olvídense del alumbrado público. De 4 cables. Sí, pues. Trae la misma R, la S y la T. ¿Ya? Pero resulta que entre este punto y este punto, nosotros vamos a tener 380. Entre este punto y este punto vamos a tener 380. Y entre este punto y este punto también vamos a tener 380. Ya, profesor, pero ¿ya dónde está la diferencia? En que en el caso del triángulo no hay ningún punto común. ¿Se dan cuenta? Siempre todos están distintos. En cambio acá, este punto va a ser el común. ¿Y qué va a pasar con este de aquí? Este va a ser el famoso neutro. Que entre este punto y eso, ¿qué voy a tener? 220. Entre ese punto, ¿qué voy a tener? 220. Voy a hacer la proyección de esto hacia acá. Entre ese punto y ese punto, también voy a tener los 220. Ah, profesor, entonces usted me quiere decir que la entrada de los transformadores que están en la calle vienen con conexión en triángulo. Sí. ¿Y la salida de los transformadores tienen conexión estrella? Sí. Ah. Oiga, profesor, pero es que yo he visto que en los motores yo le conecto las 3 fases más la tierra nomás, po. Sí, po. ¿Y para qué le voy a conectar el neutro? El neutro a lo mejor lo voy a utilizar para el control. O a lo mejor esa máquina en puntual, miren el ejemplo. Un aire acondicionado trifásico tiene un motor trifásico. A lo mejor yo de esta forma lo podría conectar, pero necesito del neutro, a lo mejor para el control, para activar o desactivar sensores, para alguna cosa. ¿Necesito del neutro? Sí. Esta es la forma de conectarlo, o sea, en estrella. Reviso la placa, reviso la plaquita y dice R, S, T, neutro y a lo mejor tierra de protección. Y de ahí saco todos los cables que necesito. ¿Qué es lo que significa? Que este es 3 fases más neutro más tierra. ¿Ya? Pero profesor, ¿y si solamente este motor y lo único que hace es girar y me mueve una polea, es probable que traiga neutro? No, po. Lo más probable es que traiga solamente RST y tierra de protección. Por ende, va a ser 3 fases más tierra de protección. Ah, profesor, pero es que sabe aquí, yo sé dónde he visto eso. Con los enchufes industriales. Sí, pues. Profesor, y dijo el compañero que no sabía mucho cuáles son los enchufes industriales. Veamos los enchufes industriales, pues. Tenemos de 16, tenemos de 32. Esta imagen está buena. Listo. Tenemos de 3 pines, de 4 pines, de 3 pines, de 4 pines, de 5 pines. Ah, de fase más neutro más tierra, de 3 fases más tierra, de 3 fases más neutro más tierra. Tanto en hembra, perdón, tanto en macho como en hembra. Ah,
O sea, profesor, que ese enchufe yo lo voy a utilizar dependiendo de la carga. Claro, pues. ¿Y qué otra característica? ¿De qué corriente necesitan? De 16, de 32, 64, 128 amperes, 125 amperes, dependiendo de los consumos que ustedes necesiten. Ah, profesor, no tenía idea. Eso es. ¿Ya? Me arranqué con una cuestión, pero nada que ver para hoy día. Pero sí para que se vayan involucrando con la situación. ¿Ya? ¿Les parece, no? ¿Estamos, chicos? Vale, ¿Dudas? gracias, vale, vale. ¿Vale? iPhone de Iván. Mañana que en el nombre aparezca solamente Iván, por favor. Ok, ¿Ya? ok, vale. Vale, vale, vale. ¿Estamos entonces? Don Alejandro, hoy día le tocó de turno. Mañana le toca a otro compañero, ¿ya? Sí, pero siempre voy utilizando a uno y lo subo al columpio y hago de todo, pero es netamente para hacerlo entretenido, ¿ya? Así que tranquilo, vayan repasando la información. Les voy a mandar al tiro, ¿cierto? Los 3 archivos para que los descompriman y los tengan en su computador, para que vayan revisando la información, ¿ya? ¿Estamos? ¿Estamos? Ok, ok.